Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Bueno, también hablaremos con el exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Mayor Oreja va a recordarnos cómo vivió en ese ministerio el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ahora que se está conmemorando el 20 aniversario de su desaparición, después de 48 horas que movilizaron a millones de españoles en las calles de pueblos y ciudades de este país para pedir su liberación. Muchos ayuntamientos están homenajeando al concejal popular en estos días. Concejal asesinado por ETA en su 20º aniversario. Miguel Ángel Blanco no fue una víctima más de ETA. Su secuestro y asesinato marcó un antes y un después dentro y fuera del País Vasco en la lucha y rechazo social a los terroristas de ETA, pero también a su brazo político, a Herri Batasuna entonces. Se generó de forma espontánea un movimiento llamado el Espíritu de Ermua, que es el nombre de la localidad vizcaína de la que era concejal. Las calles y plazas de España se llenaron de millones de personas. Reclamaban su liberación, expresaban su repulsa y condena a ETA. Por ello no se entiende la mezquindad de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al negarse a poner una pancarta de recordatorio, de homenaje a Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Madrid, como ha exhibido otras para apoyar a los refugiados o el movimiento gay. Carmena se equivoca e incurre en necedad cuando además justifica su negativa diciendo que no se debe singularizar con nombres a las víctimas. Las víctimas son suficientemente solidarias y generosas entre ellas como para entender que homenajeando a cualquiera de ellas se las está recordando a todas. Ya saben, memoria, dignidad y justicia. Es lo único que están reclamando una y otra vez, unos y otros. Bueno, enseguida a partir de los homenajes a Miguel Ángel Blanco vamos a repasar la actualidad de este lunes 10 de julio y después recibiremos a Paco Maruenda, a María Claver, a Javier Negre, a Antonio Pérez Henares, Chani, Martu Garrote y Carmelo Encinas. Y asimismo hablaremos con el exministro de Justicia y abogado de Leopoldo López, Alberto Ruiz Gallardón. Lo haremos tras las primeras horas de arresto domiciliario del líder opositor venezolano fuera ya del penal militar de Ramo Verde, donde ha estado encarcelado más de 3 años. Vamos con el barómetro, Susana, porque tiene que ver con uno de los asuntos que esta noche tendremos que comentar amplio y tendido. Recibiremos a Jaime Mayor Oreja. Fue ministro de Interior en el 96, coincidiendo, el 96, ¿verdad? Si no recuerdo mal, son 20 años los que se cumplen. 97, bueno, da igual, 96-97 era ministro de Interior. Ahora ya se cumplen 20 años, o sea, está hablando del 97, julio del 97, ministro de Interior, aquellos días aciagos, en los que pasó de la euforia por la liberación, gracias a esa buena información de los servicios de la Guardia Civil y la gestión extraordinaria que hicieron las fuerzas, en este caso de la Guardia Civil, que liberaron a Ortega Lara, pasó de la euforia por ese golpe al terrorismo de ETA a la tristeza más absoluta y sobre todo a la incertidumbre que se planeó por toda España durante 48 horas hasta su asesinato del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Ahora se cumplen también 20 años de aquel secuestro, 48 horas que conmovieron a España y que esta noche vamos a rememorar precisamente con él. Él estuvo viviendo, lógicamente, de una forma muy directa, muy intensa y muy activa todo lo que pasó en esas 48 horas, desde el momento en que le comunican el secuestro de Miguel Ángel Blanco hasta el momento en que aparece su cuerpo aún con vida 48 horas después. Así que vamos a plantearles el barómetro, la pregunta de hoy, ¿verdad, Susana?, en relación con esto y la actitud cicatera, mezquina de Podemos, allí donde gobierna. Pasó en Cádiz el otro día con Kichi y hoy con Carmena en Madrid. Pues sí, ante eso lo acabamos de contar, esa negativa de Manuela Carmena de colgar un cartel en homenaje a Miguel Ángel Blanco, les lanzamos la pregunta del programa y es esta: ¿ofende Podemos la memoria de Miguel Ángel Blanco? Abrimos nuestras líneas del barómetro, ahí lo tienen, los números de teléfono, los van a ver ahora mismo. Si están de acuerdo con esta pregunta, si ofende esa memoria de Miguel Ángel Blanco, pueden llamar al 905-855-001 y si opinan lo contrario, terminado en 002. El pasado viernes por la noche era excarcelado Leopoldo López. Había cumplido más de 3 años de prisión en un penal militar a las afueras de Caracas, en Ramo Verde, y fue excarcelado para llevarlo a su casa y continuar allí en arresto domiciliario. Su abogado es el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Don Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio. ¿Ha hablado usted con Leopoldo López en estas últimas horas? He hablado con su padre, con su madre en Caracas. Hemos a lo largo de esta semana y además en muy pocas fechas pues nos desplazaremos, su equipo de abogados, a Caracas para poder darle un abrazo, cosa que no nos dejó hacer la dictadura venezolana durante los más de 3 años que ha estado encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde. ¿Qué le ha dicho sobre estas primeras horas en casa? Sigue en arresto domiciliario, pero en fin, lo importante es que ya no está en esa cárcel militar. ¿Qué le han dicho sobre su estado de ánimo y sobre su estado físico?
Su estado de ánimo es fuerte. Leopoldo es una persona de una fortaleza emocional formidable, admirable. Él es un hombre que ha soportado estos 3 años de tortura psicológica durante todos y cada uno de los días y muchas veces física también en todos aquellos prolongados periodos de incomunicación en el que le han mantenido. Su estado físico es el que en estos momentos preocupa a la familia. Ellos están tratándole, arropándole, y yo creo que tenemos que esperar pues unas horas para poder responder con exactitud a esa pregunta. Pero en todo caso, lo que sí le puedo decir es que el ánimo de Leopoldo en estos momentos no está tanto en mejorar su situación, en conseguir pasar de ese arresto domiciliario a una libertad total, lo que tiene por supuesto derecho, sino en la preocupación por el resto de los presos políticos, los más de 300 venezolanos, algunos de ellos, por cierto, también con nacionalidad española, que están en estos momentos encarcelados por el régimen. Esa es su obsesión, el que no haya más presos políticos y que nadie tenga que sufrir lo que él ha sufrido durante 3 años. Hace unas semanas comentábamos precisamente con su padre ese episodio en el que él denuncia a voz en grito. Su esposa Lilian Tintori se encontraba en la calle, pero le estaba escuchando, y él desde una ventana se escuchaba decir: me están torturando. Eso se confirmó. ¿Qué pasó concretamente? ¿Qué estaba denunciando concretamente Leopoldo López sobre la situación que estaba viviendo en ese momento en la prisión? Pasó que estuvo más de 30 días incomunicado, sin poder ver a sus abogados venezolanos, sin poder ver a su mujer, sin poder ver a sus hijos, sin poder ver a su madre, sometido a una presión como consecuencia de la actitud ciertamente desesperada que en estos momentos tiene el régimen de Maduro. Pero le puedo decir una cosa, y se lo puedo decir ahora que ya está en su casa, porque así me lo ha dicho su familia. Leopoldo no ha llegado a contar todo lo que ha sufrido en la prisión militar de Ramo Verde, porque su principal preocupación era que su mujer y sus hijos no sufriesen más de lo imprescindible. Y él, que es una persona de una entereza verdaderamente admirable, ha contenido muchas de las vejaciones de las que ha sido objeto. Creo que todos tenemos que ser conscientes de que esa fortaleza que ha demostrado Leopoldo es lo que ha hecho que no perdiesen esos millones de venezolanos la esperanza en recobrar su libertad. Es lo que ha hecho que esa pereza que muchas veces ha acompañado a la comunidad internacional, que han mirado para otro lado, que han dicho que los problemas de Venezuela eran problemas internos y que han reaccionado, sin embargo, en los últimos tiempos. Y creo que todo eso se debe a que Leopoldo López ha mantenido permanentemente su voz alzada con un grito sereno en favor de la libertad y en contra de la dictadura. ¿Cómo se ha conseguido, señor Gallardón, la liberación, mejor dicho, la excarcelación, dado que no está libre todavía? Él está cumpliendo, insisto, condena en su casa, en arresto domiciliario, pero ya no está en esa prisión militar. ¿Cómo se consigue su salida para que le atenúen de alguna forma la condena? Efectivamente, hace usted muy bien en esa precisión, porque Leopoldo López no es libre. Es una persona que sigue estando sometida a una restricción injusta de libertad. Antes era en una prisión militar, hoy es en su domicilio. Las circunstancias son radicalmente distintas, por supuesto, pero no se le ha devuelto la libertad a la que tiene derecho. A Leopoldo se lo comunicaron después de una visita de la canciller el viernes de madrugada y muy pocas horas después se ejecutó. Sí quiero decir algo que es muy importante. Esta ha sido una decisión unilateral por parte del gobierno de Maduro, y cuando digo unilateral quiero decir que no está condicionada a nada, que no ha habido ningún pacto, que no ha habido ninguna condición que le hayan puesto a Leopoldo, amén de aquella que significa el seguir sin libertad y sin poder moverse libremente dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, pero que desde luego Leopoldo no ha abdicado de ninguna de sus convicciones, de ninguno de sus compromisos, y su voz, en tanto en cuanto el régimen no sea capaz de taparla, va a seguir siendo el referente de las libertades en Venezuela. ¿Ha tenido que ver algo la presencia de Zapatero allí? ¿Ha hecho alguna gestión el expresidente del gobierno? A veces aquí se le ha criticado, también otras personas le han criticado porque se le ha utilizado, o creemos que ha sido utilizado, para los intereses del régimen de Maduro. En este caso, ¿ha hecho alguna gestión que haya valido para que esa excarcelación se haya producido? Me consta que sí.
Me consta que sí, y no solamente por informaciones directamente del presidente Zapatero, sino también del propio Gobierno de España. Y creo que al margen de que se coincide o se discrepe, siempre que hay una intervención que tiene una finalidad humanitaria, como es en este caso pasar de una prisión militar a domicilio, eso debe ser motivo de agradecimiento, como lo ha hecho la familia y concretamente Lilia, su mujer. Tengo que decir que la clase política española, con la excepción que está en mente de todos, se ha portado en este caso. Cada uno en el ámbito en el que pensaba que podía ser más útil. Acabo de decir que la gestión del presidente Zapatero sin duda ha contribuido a esto, pero también ha contribuido de una forma muy importante toda la actitud que han mantenido los expresidentes González y Aznar. Los dos expresidentes han estado firmes en todo momento en la defensa de la libertad de Leopoldo, y cada vez que sus abogados les hemos convocado para que manifestasen públicamente esa demanda, ellos lo han hecho y ejercen un enorme liderazgo sobre la comunidad iberoamericana y sobre el mundo occidental. Y tengo que elogiar también la actitud que ha tenido en todo momento el Gobierno de España y muy especialmente su presidente Mariano Rajoy. Han sido plenamente cercanos y solidarios al sufrimiento de la familia, han recibido a la familia, cosa que no han hecho, sin embargo, otros mandatarios occidentales, y lo han hecho, y lo ha hecho concretamente el presidente Rajoy, desde una enérgica defensa de la libertad, no solamente de Leopoldo, sino de todos los presos políticos. Como tengo que decirlo también, que no ha habido una sola manifestación del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el que no haya reclamado la libertad de Leopoldo. Por lo tanto, en este caso sí tenemos que decir que nuestros políticos, los dirigentes, los expresidentes Zapatero, González y Aznar, Albert Rivera, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, han estado todos unidos en esta causa y a todos tenemos que agradecérselo y la familia les está agradecido a todos. Todo lo contrario, señor Ruiz Gallardón, de lo que hacen o vienen haciendo los dirigentes de Podemos. Hoy mismo escuchábamos a Monedero, poco menos que criticar incluso a Leopoldo López porque ha llamado a la resistencia, ¿no?, de los ciudadanos frente al chavismo, a pesar de que ha sido excarcelado pero no liberado. Él sigue cumpliendo una condena. Para Monedero ya esto es suficiente, probablemente, y lo entiende como que él sigue echando gasolina al fuego, poco menos que todavía culpándole, responsabilizando de la situación social que se está viviendo allí. Bueno, no le sorprenderá, ¿no?, que esta actitud de la gente de Podemos se mantenga. No me sorprende. No me sorprende y no me corresponde a mí, que ya he abandonado la política, hacer el análisis, pero creo que mucha gente lo ha hecho hoy con enorme acierto, y es evidente que lo que ocurre, lo que están diciendo los dirigentes de Podemos, pues obedece a que en el fondo están hablando de sus compañeros de viaje, de aquellos que les han formado, de aquellos que les financiaron antes de que fueran una formación política, y por lo tanto no pueden salirse de esa línea de pensamiento y de opinión. Pero yo no opino como político, pero sí le digo una cosa, y lo digo ahora más que como abogado de Leopoldo, como amigo de la familia, de toda la familia. Decir, como han dicho los dirigentes de Podemos, que lamentan que una persona injustamente encarcelada, después de 3 años encerrado en una prisión militar, pueda seguir cumpliendo su condena en su domicilio, con su mujer y con sus hijos, decir que se lamenta eso es mezquino y miserable. Y eso no tiene ningún tipo de defensa. Hay situaciones en la vida que están por encima de la ideología. Y yo, desde luego, no entiendo cómo alguien, por esa dictadura interna ideológica que tiene esta izquierda radical, no es capaz de interiorizar ese sentimiento de humanidad que significa celebrar y alegrarte de que una persona injustamente encarcelada pueda ver a su mujer y sus hijos. Y que todavía siguen, además. Hay mucha gente todavía presa en Venezuela, presos políticos. ¿Cuántos hay en estos momentos que están también reclamando esa libertad? Hay más de 300 presos políticos. Hay más de 300 personas, algunos de ellos incluso con órdenes de excarcelación de los tribunales. Pero uno de los grandes problemas de Venezuela es que la división de poderes ha desaparecido y que por lo tanto el Poder Judicial no tiene ninguna capacidad para decidir la libertad de las personas, sino que son decisiones arbitrarias y gratuitas del Poder Ejecutivo del gobierno de Maduro. Y, como ha dicho siempre Leopoldo López, mientras quede un solo preso político en Venezuela, esta lucha, esta causa tiene que seguir. ¿Cuándo viaja usted a Caracas?
Estamos buscando las fechas más adecuadas para poder conformar el equipo de defensa que lidera el abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez, al que contribuimos bajo su liderazgo abogados españoles, abogados norteamericanos, y antes de que acabe el mes de julio tenemos intención de ir fundamentalmente para trabajar en la defensa, y se lo digo también de verdad, para tener la ocasión de darle un abrazo fraternal que estoy convencido que llevará a la representación de millones de españoles a quien ha estado 3 años injustamente encarcelado. ¿Cree usted que esto puede cambiar el devenir de las cosas y de los acontecimientos en Venezuela? Que no sé si algunos lo han podido interpretar como un signo de debilidad del régimen de Maduro, del régimen chavista, otros como una suerte, en fin, de apertura hacia el diálogo, etcétera, etcétera. No sé, ¿usted cómo lo interpreta realmente? Creo que ya lo ha cambiado, Mire, no tenemos información, no tenemos suficiente información de qué es lo que está pasando en Venezuela, de qué es lo que está pasando dentro del chavismo, de qué es lo que está pasando dentro del ejército. Pero es indudable que estas decisiones, cuando se adoptan, es como consecuencia de la presión internacional y de la presión interna. Hay que recordar que ha habido más de 90 muertos en los últimos meses como consecuencia de la represión que el gobierno de Maduro está haciendo sobre el pueblo venezolano. Y hay que recordar, insisto, y vuelvo a ponerlo encima de la mesa, con un claro liderazgo del gobierno de España y de su presidente Mariano Rajoy, que se ha producido una enorme presión internacional para que esta situación no se mantenga. Yo creo que el régimen de Venezuela, como todas las dictaduras en la historia del siglo XX y del siglo XXI, está llamada naturalmente a desaparecer. Lo que ocurre es que hay dictaduras que desaparecen de una forma pacífica, con una transición hacia la democracia, y hay otras dictaduras que solamente desaparecen cuando se produce un conflicto fratricida. Lo que nosotros pedimos todos de verdad es que Venezuela no tenga que tener un muerto más en sus calles y que el gobierno de Maduro dé paso a la soberanía popular representada en la Asamblea, convocando unas elecciones transparentes, y que sean los venezolanos los que democráticamente elijan su gobierno y con su gobierno su destino. Señor Gallardón, antes de despedirle, voy a permitirle a alguno de los colaboradores, compañeros, amigos que esta noche me acompañan en el Cascabel le hagan alguna pregunta. Los que tengan a ver, María Claver. Muy buenas noches. Yo quería preguntarle, porque es verdad que se ha iniciado el proceso constituyente, la campaña electoral, se inició ayer para ese proceso, que se va a resolver en muy poquitas semanas. Y es verdad que también tuvimos información de que a Leopoldo López se le ofreció también la excarcelación hace poquito tiempo, ¿no? Hace no sé si un mes y pico, se le ofreció también esta posibilidad y él se negó porque argumentó que evidentemente tendrían que salir el resto de presos políticos también. ¿Ha cambiado algo las cosas? Mi pregunta es muy clara. ¿Puede estar esta decisión que afecte a Leopoldo López en el marco de otra serie de medidas que se vayan a adoptar en este plazo de 2 semanas que son fundamentales? Buenas noches, María. En primer lugar, quiero aclarar que la convocatoria de esa Asamblea Constituyente por parte del gobierno Maduro es ilegal y contraria a la Constitución que aprobó Chávez en su día, porque el único que puede convocar un proceso constituyente en Venezuela es el titular de la soberanía, es decir, el pueblo venezolano mediante un referéndum. Y que se usurpe esa capacidad que tiene el pueblo venezolano por parte del gobierno de Maduro es algo absolutamente contrario a la Constitución. Luego, por lo tanto, hay que ser conscientes de que estamos en un proceso de un autogolpe de Estado que está dando el régimen para acabar con esa formalidad de que Venezuela es una democracia y establecer en las leyes lo que ya ocurre en la realidad, que es un régimen de partido único, un régimen de dictadura. Y en segundo lugar, María, contestando a su pregunta, le puedo decir que la decisión de trasladar a Leopoldo López de Ramo Verde a su domicilio es una decisión unilateral del gobierno de Maduro, no condicionada a ningún compromiso por parte de Leopoldo López, y que por lo tanto su voz va a seguir exactamente en la misma línea de defensa de libertades que ha tenido hasta ahora. Es obvio que el gobierno, si ha intentado en un momento anterior
que ese traslado estuviese condicionado a variar o a disminuir o a temperar el discurso de Leopoldo, no lo ha conseguido. Y Leopoldo hoy está fuera de Ramo Verde, sigue preso, pero su voz sigue siendo tan libre como lo ha sido siempre. ¿Pero qué ha cambiado desde la perspectiva de Leopoldo López para aceptar ahora sí esa decisión? En su opinión, me refiero. En que no se ha planteado ningún tipo de condicionamiento. Exactamente lo que le estoy diciendo, María. En que no se le ha planteado ningún tipo de condicionamiento. Leopoldo jamás hubiese aceptado disminuir su crítica a la dictadura venezolana, aunque el premio que por eso se le diese fuese trasladar a su domicilio. No lo ha aceptado en ningún momento. Y por no haberlo aceptado es probablemente por lo que ha estado 3 años en la prisión militar de Ramo Verde. Ahora ha sido trasladado a su domicilio sin ninguna condición por su parte. Javier Negre. Sí, señor Gallardón, a mí me gustaría que me concretase realmente el papel que ha jugado Zapatero en toda esta historia, porque no se ponen de acuerdo en Venezuela, algunos dicen que ha colaborado muchísimo, otros que ha sido clave, otros que no ha sido para tanto. O sea, él ha sido el puente de diálogo con Nicolás Maduro, tiene bastante cercanía con él, es simplemente para que me concreten qué han colaborado exactamente. Buenas noches, Javier. Tampoco estoy yo en condiciones, como se puede imaginar, de dar información del señor Maduro y del gobierno de Venezuela, que no es que no tenga una comunicación fluida conmigo, es que no tenemos ningún tipo de comunicación. Pero yo solamente le digo una cosa, los 3 expresidentes del gobierno han ayudado, yo creo que donde cada uno pensaba que podía ser más útil. Es obvio que la máxima utilidad del presidente González y del presidente Aznar era utilizar su enorme prestigio en Iberoamérica, que es inmenso el de los dos, para en cada intervención, en cada discurso, defender la causa de Leopoldo López. Es conocido también que el presidente Zapatero tenía una capacidad de conexión y de diálogo con el presidente Maduro que obviamente no tenían los presidentes González y Aznar. Cada uno ha hecho lo que ha estimado que podía ser más útil. Y yo creo que como ha hecho la familia, y yo en representación de Leopoldo y de su familia, tenemos que estar agradecidos a todos. Venga, última pregunta, Carmelo Encinas, si despedimos a don Alberto. Don Alberto, bueno, lo cierto es que la familia o la mujer de Leopoldo López, a quien ha agradecido públicamente la gestión, y algo sabrá ella de lo que ha ocurrido, ha sido a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero claro, Leopoldo López es un preso simbólico, es, digamos, un preso totémico dentro de esos 300 presos. Pero ¿tiene usted idea de lo que se está intentando hacer con esos otros 300, quizá más anónimos, aunque algunos son también conocidos, pero otros son muy poco populares, por decirlo de alguna forma, y que están ahí también encarcelados? Buenas noches, Carmelo. Pues mire, contestando a su pregunta, lo que hay que hacer con esos 300, y lo ha definido usted muy bien, no son anónimos, y generan tanto dolor sus ausencias y sus familias como lo generaba en la familia de Leopoldo López, la suya, pero es verdad que no ha tenido la trascendencia internacional, no ha saltado a los medios como ese símbolo de la libertad de todos los venezolanos que ha sido, es y seguirá siendo Leopoldo López. ¿Qué es lo que hay que hacer? La instrucción que nos ha dado Leopoldo desde el primer momento, luchar por la libertad de todos. Nosotros somos abogados de Leopoldo, pero nuestro cliente nos ha dado una instrucción, y es que no agotemos nuestros esfuerzos solamente en conseguir su liberación, sino que dediquemos todo el trabajo, sobre todo el trabajo internacional que estamos haciendo, para que se consiga la libertad de los más de 300 presos venezolanos. Yo estoy seguro, todos lo sabemos, que el día que caiga el régimen chavista, el régimen de Maduro, esas 300 personas recobrarán su libertad. Pero a mí me gustaría que esa libertad se alcanzase antes de que una caída pueda convertir la situación de Venezuela en una situación de riesgo para todos los ciudadanos. Ese es el encargo de Leopoldo y ese es el trabajo que vamos a hacer sus abogados. Pues ojalá podamos verlo y contarlo muy pronto, señor Ruiz Gallardón. Y desde luego nos alegramos muchísimo de ese primer paso, de esa liberación a medias, pero que le ha permitido a Leopoldo López no seguir en esa prisión militar, sino estar ya en su casa, aunque continúe en arresto domiciliario. Gracias, don Alberto Ruiz Gallardón, y muy buenas noches.
Muchas gracias, Antonio, y un saludo a los contertulios y a todos los telespectadores. Gracias. Bueno, pues esto es lo que hay. A ver si conseguimos la liberación total y sobre todo la liberación de todos los presos. Hablábamos antes de lo de... No le hemos prestado mucha atención al asunto de lo de Podemos, pero es verdad que ha tenido su repercusión, lógicamente. Sobre todo por los comentarios de Monedero y compañía, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento esencial. El régimen de Maduro se tambalea, es un hecho. Y cuanto más se tambalea, más terrible es, y ahí están los más de 90 muertos. Yo creo que la clave de la pseudo-liberación de Leopoldo tiene que ver esencialmente con toda la movilización del pueblo venezolano. Ahora bien, aquí no hay que ser cicateros y me ha alegrado ver a Alberto Ruiz Gallardón señalando que todos en su manera y en su medida y forma han contribuido. Mira, yo he criticado a Rodríguez Zapatero en ocasiones porque ha servido en muchas de muleta del régimen de Maduro. Se le decía, ¿no? Sí, pero en este caso en concreto, bueno, absolutamente injusto, claro. No, perdona, el que haya... Yo escucho a Lilian Tintori y me parece que... Pero escucha, deja acabar el argumento. Perdona, a mí... E insisto, me parece que la cercanía continua exhibida por Rodríguez Zapatero sobre Maduro ha molestado en muchas ocasiones. Ahora, en esta cosa en concreto, tendrá mi aplauso, mi agradecimiento, porque ha de tenerlo. Pero eso no significa que yo considere que llegados a la actual situación, y también te digo una cosa, no dudo en absoluto de la buena voluntad del expresidente Zapatero. Porque eso no está en él. Chani, tú lo sabes. Perdona, es que yo sí dudo de la oportunidad política. Es que en muchas ocasiones, mucha oposición venezolana... Se ha hablado de que le estaba utilizando Maduro. Perdona, sí que lo ha estado utilizando y sí que lo va a volver a utilizar. Pero yo insisto en esto y me quedo con las palabras de Gallardón, de Lilian Tintori, etcétera. Hay que estar agradecidos porque esa mediación, en ese sentido. Ahora bien, lo que es verdaderamente repulsivo hoy en España es que te salga un señor como Garzón llamando a un auténtico mártir por la libertad, diciendo que es un golpista. Cuando quien es un golpista es el señor Maduro, porque haya habido unas elecciones y lo que es la Asamblea, el Parlamento, en 2/3 es de la oposición. Y el señor Maduro se quiere cargar eso y montar una constituyente donde él nombra a más de la mitad. Y simple y llanamente lo que el señor Maduro tiene que hacer es tan simple como esto. Liberar a los presos políticos y convocar elecciones. ¿Y por qué no las convoca? Porque las pierde. Y lo sabe perfectamente. Me permite, no, simplemente, Antonio, solo puntualizar una cosa, si me permites, enseguida. Vamos a ver, si tú quieres mantener un canal abierto, que esa era la función que tenía, aquí lo explicó muy bien García Margallo. La función que le da Mogherini a José Luis Rodríguez Zapatero es mantener ese canal abierto para tener una vía de comunicación. Claro, quien quiera ver en eso que el señor Zapatero está haciéndole el juego a Maduro, pues es que no entiende nada cómo funciona esto. Y al final lo que resulta es mantener, cada uno hace su papel, y ese canal lo tienes que tener abierto. Esto ocurrió en Cuba con la Iglesia Católica y con Moratinos. La Iglesia Católica y Moratinos logró sacar más presos en las cárceles, de las cárceles cubanas que todos los que fueron ahí a montar el número, entre ellos el señor Carromero, con todo mi respeto. Pero sigue siendo una dictadura Cuba. O sea, bien, pero cada uno tiene su papel. Aquí de lo que se trata es muy importante, cada uno tiene su papel. Que los derechos humanos han mejorado en Cuba es lo que me quedaba por oír. ¿Estaban en la cárcel y están fuera? Sí, perdona, ha mejorado la situación de un preso. Ha mejorado. Claro, es que cada uno tiene el papel que tiene. Perdona. Si te mandan de mediador, tienes que hacer de mediador. No puedes ir ahí a broncar a nadie. Tú tienes que hacer de mediador para conseguir que saquen a la gente de la cárcel. Y lo ha conseguido José Luis Rodríguez Zapatero, porque se lo ha agradecido no te vengas arriba, Carmelo. Es que me parece que... O sea, aquí he tenido que escuchar, querida María, cada matraca con que estaba haciendo el juego y resulta que ha sacado de la cárcel a Leopoldo López. De la misma manera que lo agradezco, no conviertas a José Luis Rodríguez Zapatero en el héroe de la sublevación contra Maduro. Si ha sido Lilian Tintori. Lo que ha dicho
dicho él ha sido agradecerle. Quien lo está heroificando eres tú. A ver, luego por ahí no. Perdonad un momento. Por favor, por favor, un momento. Vamos a ver, yo creo que negar que el presidente Zapatero ha sido decisivo, decisivo, y lo ha hecho Rajoy, que no es sospechoso de ser del Partido Socialista. Entonces, al igual que podemos criticar a Zapatero por otras cosas que ha hecho, en este caso ha sido decisivo. Gracias. Y además ha sido en un momento donde todo el mundo le ha dado, se le ha criticado, se le ha dicho, y él ha aguantado con estoicismo, nos hemos reído de su buenismo, y que si Zapatero aquí, que si era la marioneta de la dictadura y tal y cual. Hay que reconocerlo. Oye, Zapatero lo ha hecho bien. No pasa nada. Otras veces lo ha hecho muy mal, o mal, o regular. ¿Quién no lo reconoce? Y en este caso lo ha hecho bien, ya te digo, Rajoy, ¿no? Porque el papel de él era muy complicado, y así te lo explicaba. Es decir, porque si él adoptaba la actitud de Felipe González, acertada, rompía el encargo de Mogherini y el encargo del gobierno de España, que lo sepáis, el encargo del gobierno de España. Es decir, Zapatero pide primero autorización a Mariano Rajoy, porque, oye, Zapatero, insisto, yo ideológicamente creo que no tengo ni que explicar que estamos, no coincidimos, ¿no? Pero él, como es muy formal, le pide autorización a Rajoy y a partir de ahí empieza esa mediación que ha sido llena de sinsabores y muy desagradable. Luego, que evidentemente lo de Venezuela, como decimos en catalán, no tiene ni caps ni peus, ¿no? Desde luego es una barbaridad lo que está pasando allí, porque yo me alegro mucho por Lilian Tintori, por los padres, por el propio Leopoldo de Zeta, que esté fuera de la cárcel, que es donde nunca tendría que haber entrado, pero claro, escuchar a Monedero la chorrada que ha dicho hoy, que vamos, que por decir chorrada, siendo generoso, la barbaridad, más gasolina. Que le parece mal que no, es que lo que ha dicho es que le parece mal porque ¿pero qué va a decir Monedero? Bueno, ¿qué va a decir Monedero? ¿Qué va a decir Monedero que tenía despacho allí, cobraba allí? Un momento, que siga, termina Paco. No sé qué os pasa hoy. Venga, debe ser el fin de semana. Sí, debe ser el fin de semana. Entonces, Monedero lo que ha hecho es una barbaridad, como la que hace muchas veces él y algunos de Podemos, que como han participado de los procesos chavistas, acompañados por el catedrático de Derecho Constitucional de Valencia, pues resulta que ahí están en ello, ¿no? Ese es el problema. Entonces ellos no pueden criticar después de, si tú pones ahora las grabaciones de Pablo Iglesias y todos ellos alabando la dictadura bolivariana, es su proyecto, pues claro, el de Venezuela. ¿Qué vas a decir? Tiene un discurso difícil. Bueno, a ver, María, Martu, que tenemos que ir a la publicidad enseguida y saludar a Jaime Mayor. Estoy esencialmente de acuerdo con lo que ha dicho Paco. Lo único que yo apuntaba es que qué va a decir Monedero, un sujeto que en público, en una televisión pública, con Chávez, cuando estaba ya Chávez muy enfermo, Chávez le dice, oiga, usted es la esperanza, lógicamente, de los jóvenes para España, no queremos violencia en España, pero tampoco la paz de los sepulcros. Eso le dice Chávez a este señor, con una familiaridad notable y además, bueno, pues todo lo que hemos conocido después de la financiación o de lo que ha cobrado el régimen. En fin, pues dice lo que tiene que decir, obviamente, un sujeto así. Yo estoy de acuerdo en que ha sido muy importante la labor de Zapatero, sobre todo además porque ha estado coordinada con el gobierno desde el minuto 1, porque, y también creo que lo ha dicho muy bien Gallardón, es decir, cada uno en su ámbito de actuación, en el ámbito de actuación que podían, pues yo creo que han hecho bien las cosas y hay que reconocérselo. También es verdad que ahora hay que decir algo, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, porque es verdad que todavía quedan los presos políticos en las cárceles y hay un proceso constituyente que finalmente se va a resolver en 2 semanas, es decir, el 30 se vota. Y vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, porque es la decisión, lógicamente, de Maduro de ir a romper definitivamente el orden constitucional. Entonces yo digo, es una buena noticia, pero quedan muchos puntos suspensivos todavía por aclarar, ¿eh? Yo solo, es que parece mentira que no sepamos todos que en política, en la policía, jugando a las cartas, hay el poli bueno y el poli malo. En todas las negociaciones hay uno que tiene que ir a sentarse con los malos, a charlar con ellos, que parezca que está a gusto con ellos, porque es la única manera de poder incidir sobre ellos. Como hizo el PSOE la negociación con ETA, ¿no? ¿Pero qué negociación con ETA? Javier, por favor, que no seas miserable. Que ese es un comentario miserable. Está hablando de poli bueno, poli malo. Yo creo que no todo justifica. En este caso sí. Y tú no eres así. Y tú no eres así. No seas tan miserable, y menos en estos momentos que estamos recordando 20 años de lo que pasó con Miguel Ángel Blanco. Me parece que los socialistas tenemos suficientes muertos y suficiente sangre sobre esta España nuestra como para no tener que escuchar un comentario tan poca altura, de verdad. Hombre, me parece sucísimo, de verdad.
yo entiendo que Zapatero viene bien para ser el causante de todos los males de la tierra desde que vino la crisis, pero habrá que reconocer esto. Del mismo modo que hay que reconocer que esta mañana Felipe González ha dicho que él ha hablado con Leopoldo, Felipe González, ¿no? Para que entendemos que cada uno tenía su papel, pero que han sido determinantes, que tienen una conexión exactamente estricta con la familia. Para que Zapatero haya podido hacer eso hay que decir y explicar que lo que se ha estado haciendo en el otro lado es que la oposición no quería ver a Zapatero ni en pintura. Claro. Porque lo que consideraban es que estaba haciendo un lavado de imagen. Y había que explicarlo, claro. Tanto Aznar como efectivamente el gobierno español, el pleno, el presidente del gobierno y Felipe González, que es íntimo. Felipe González y el resto, lo que han estado intentando es contener a esa oposición que no quería este proceso ni en pintura. Mira cómo ha sido bueno. Hay que recordar solamente que las críticas precisamente sobre el papel de Zapatero venían fundamentalmente de Caracas, de la propia oposición. Y de la propia familia de Leopoldo López. El tema es que Maduro, en este caso, ha servido para que este hombre haya alcanzado un estadio mejor que el que ha estado viviendo y sufriendo, que era el de la tortura absoluta e injusta en una cárcel militar. Pues mira, nos alegramos. Y ahora lo que hay que conseguir es la liberación total suya y también de todos los presos políticos. Don Jaime, muy buenas noches. Buenas noches. Antes recordaba que usted prácticamente pasó de la euforia, de la alegría de la liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil a la noticia del secuestro de Miguel Ángel Blanco, ¿verdad? No solo yo creo que fue un sentimiento compartido, ¿no? Los españoles sentimos una profunda emoción, una profunda alegría cuando nos liberábamos de un chantaje que era exactamente el significado del secuestro de Ortega Lara, ¿no? Y fueron unos días de ilusión, de alegría. Euforia creo que es una palabra exagerada, ¿no? Y de ahí pasamos a la cruz, es decir, pasamos a la dura realidad, que significa la vendetta, la venganza. ¿Usted cree que fue una vendetta en respuesta precisamente a la liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil? Porque su secretario creo que recibe una llamada bastante significativa en ese sentido. Yo estaba en ese momento con el ministro de Interior y de Justicia anterior, con Juan Alberto Belloc, y es verdad que en el momento en el que yo entraba a esa visita recibimos la secretaria esa llamada diciendo, pues primero un taco, vais a pagar lo de Ortega Lara. Y posteriormente gritó ese grito tan tradicional, Gora Euskadi Askatuta, ¿no? Y me trasladaron esa llamada, que era inusual, no era una llamada frecuente a la secretaría del ministro. Claro. Y luego, evidentemente, ya tuve la llamada del presidente del Partido Popular del País Vasco diciendo que había algún acontecimiento extraño en un retraso que se estaba produciendo de un concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. O sea que ese control sí existía por parte de todos los concejales del País Vasco en ese momento. Vamos a recordar que eran años duros, los años de plomo, y que estaban amenazados los concejales del PP, también del Partido Socialista, y había un control por parte de los responsables del partido allí, ¿no? Bueno, yo creo que algo notaron. Hubo una extrañeza bastante general en el ambiente, tanto del trabajo como de la familia, diciendo que algo estaba pasando en lo que era un horario muy riguroso y muy disciplinado de Miguel Ángel Blanco. Algo notaron para que enseguida me llamara el presidente del partido del País Vasco a decirme exactamente que algo... Era Carlos Iturgaiz, entonces. Era Carlos Iturgaiz. Carlos Iturgaiz. Y en ese momento, cuando ya le confirman que está secuestrado, el concejal de Ermua, el joven concejal de Ermua... Bueno, no hubo una confirmación definitiva, ¿no? Lo que hubo fue una acumulación ya de extraños silencios, es decir, hubo un silencio, no llamó a la familia, no llamó a sus padres, su padre llegaba de trabajar, estaban las cámaras ya de televisión, algo estaba sucediendo y ya hubo enseguida una reivindicación en el periódico en aquel momento, Egin, que decía que se había producido un secuestro por parte de ETA, y que es lo que ya evidentemente confirmó el secuestro, el mal llamado secuestro, porque aquello fue un asesinato a cámara lenta. Y la crónica de una muerte anunciada, de un asesinato anunciado. Y fundamentalmente fue esa gota que rebasó el vaso en la sociedad española y en la sociedad vasca, por la crueldad, por la extrema crueldad, porque les quisieron hacer sufrir al conjunto de los españoles, como españoles. Y yo creo que eso, sin duda, fue la gota que colmó el vaso. Usted no dudó cuando se confirma que está secuestrado Miguel Ángel y piden a cambio de su libertad, de su liberación, piden acercar a todos los presos terroristas de ETA a las cárceles del País Vasco, ya sabe que va a ser difícil, ¿no? Su liberación. Bueno, yo pienso que es muy difícil, imposible. Porque la liberación de Ortega Lara había comenzado
un mes de diciembre del año 96. Las primeras pistas se confirman en la primera semana del año 97 y la liberación se produce el 30 de junio del año 97, es decir, son 6 meses de intenso trabajo de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, pensar que la Guardia Civil, que la Ertzaintza o que el Cuerpo Nacional iba a resolver una acción de estas características en 48 horas... Porque ese era el plazo que dio, ETA. Era el plazo 48 horas. Sí. ¿Usted ya pensó en ese momento que lo asesinaban? Yo pensé que era un asesinato a cámara lenta, porque yo estaba convencido que ETA se iba a vengar desde su extrema crueldad. ¿Se hizo alguna gestión para intentar liberarle? ¿Hubo algún movimiento? Bueno, hubo alguna persona de buena fe que se puso a nuestra disposición, pero el gobierno sabía que cuando tú te dejas chantajear un poquito, te chantajean del todo. No podíamos cambiar una política. No quisimos hacer una exhibición. Es más, el discurso que yo pronuncio ese mismo día, por la noche, yo trato de mantener una posición de firmeza del gobierno, pero sin exagerar los epítetos, los adjetivos. No califico la acción. Trato de que nadie pueda decir que hay un pretexto por una reacción desmesurada por parte del ministro del Interior en aquel momento, ¿no? Pero yo he de decir que yo estaba convencido que no había margen, porque el gobierno no podía cambiar la política antiterrorista y es evidente que además el tipo de acción estaba determinado al asesinato. Y la opinión pública entendió perfectamente la posición del gobierno, de no ceder al chantaje terrorista. Hombre, yo creo que se produjo un fenómeno muy importante. Es decir, la crisis en el País Vasco se dice es política, es de nación, es una crisis moral. Es una crisis moral. Igual que la crisis en general que vivimos en el conjunto de las sociedades occidentales, no es crisis política, es una crisis moral. Y evidentemente aquello fue una reacción moral. Hubo un cambio de actitud personal en el País Vasco y fuera del País Vasco. Nos movilizamos. Desde el punto de vista social hicimos lo que no habíamos hecho. Nos habíamos movilizado muchas veces, pero no con esta intensidad, con esta concentración, con esta capacidad de llenar calles, parques de toda España al mismo tiempo, en una noche. ¿Y habló usted en esas 48 horas? ¿Tuvo oportunidad de hablar con la familia de Miguel Ángel, con su padre, con su madre? Yo hablé, no ese día, lo hizo el presidente del Partido Popular del País Vasco, pero evidentemente tuve ocasión en algún momento determinado, sobre todo cuando ya voy al hospital de San Sebastián. Cuando ya se descubre su cuerpo. Cuando ya está su cuerpo. Y antes no. Le preguntaba esto, Jaime, porque me imagino, claro, que la familia, ¿qué iba a pedirle al gobierno en ese momento? Pues que cediera en la medida de lo posible. Me imagino, no sé, si la familia estaba en esa tesitura de decir, mi hijo por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Su libertad padres, y su vida, ¿no? Los dos padres, Miguel y Chelo, fueron dos personas ejemplares. En aquellas horas, después del crimen y hoy. Y he de decir que no hubo un gesto, una indicación que marcara una directriz al gobierno. Fueron unos padres extraordinarios, ejemplares, que yo nunca agradeceré suficientemente su comportamiento, porque qué duda cabe que al menos me hubiese hecho sufrir más. Pero es evidente que no lo hicieron, fueron modélicos. Usted creo que ha recordado estos días como en algunas de esas manifestaciones Aznar estuvo en la de Bilbao, si no recuerdo mal, ¿verdad? En la de Bilbao. Incluso fue aplaudido, José María Aznar. No fue aplaudido, no, fue el más aplaudido. El más aplaudido, el presidente del gobierno. Yo recuerdo que en aquel momento cuando entramos... Eso le sorprendería muchísimo, dice, oye, que vaya el presidente del gobierno. Hubo algunos que le dijeron, no sé si debías de ir a pie o en coche. Yo le dije, no, tú tienes que ir a pie. Desde el sitio donde estabais reunidos... Desde la delegación del gobierno... que era la subdelegación de Vizcaya, antiguo gobierno civil de Vizcaya, a la cabecera. No a la cabecera, porque no fuimos en la cabecera. Cabecera estaban los partidos del Pacto de Ajurianea. Pero es decir que el apoyo, el respaldo que se dio al presidente del gobierno fue absolutamente inequívoco. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento el gobierno tenía que tener un reconocimiento y un premio a una determinada posición, ¿no? ¿Y el PNV también ayudó en ese sentido? Sí, el PNV... ¿Valoró ya esa circunstancia? El PNV tuvo un comportamiento excelente en los primeros meses, hasta que les entró el pánico. Tuvieron miedo de que el final de ETA era el final del nacionalismo. Y les entró tal pánico que se abrazaron el 16 de septiembre del año 98 en el Pacto de Estella.
que fue el comienzo del entierro del espíritu de Erma. Porque el PNV he de decir que les preocupó que hubiese una reacción española en el País Vasco, no solo con Aznar. Es que cuando yo en el mes de septiembre fui al funeral de un policía nacional en Basauri, al ministro de Interior le aplaudieron más que al Vizcay Burbacha. Empezaron a temer que se estuviese produciendo una movilización social en la defensa de España, no solo contra ETA, sino la defensa de España. Y es evidente que aquello les provocó un pánico de tal naturaleza que a través de los guipuzcoanos del PNV, es decir, Eguíbar y compañía, decidieron hacer un acuerdo escenificado parcialmente en Estella, que llevó a cambiar el programa del Partido Nacionalista Vasco en sus objetivos de independencia y de separación. Acuerdos que no ha cambiado desde que los llevaron a las distintas asambleas regionales de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava desde aquella fecha. Bueno, volviendo a los momentos previos a la muerte de Miguel Ángel, se descubre su cuerpo todavía con vida. Se ha hablado ahora que incluso el Chapote, que es el asesino, el criminal que le descerraja dos tiros en la cabeza, lo hace además con un calibre pequeño. No sé si eso está contrastado con la policía, con la fuerza de seguridad, para prolongar su agonía. No sé si ese dato... Yo lo desconozco. Yo no soy un policía, no sé lo que es una pistola. Una pistola de pequeño calibre con la que le disparan en la cabeza. No lo sé, no le puedo ni confirmar ni desmentir, ¿no? Pero vamos, qué duda cabe que el acto era en sí mismo de tal nivel de crueldad que probablemente lo que usted me dice es perfectamente posible. Bueno, descubren su cuerpo, se lo llevan al hospital en San Sebastián y ahí usted visita en ese momento a la familia y visita a Miguel Ángel, que estaba todavía con vida, pero vamos, que no tenía una situación... Tenía pocas posibilidades. Casi de muerte cerebral. De muerte cerebral, ¿no? Todavía había una determinada vibración en los aparatos. Yo no soy tampoco un experto clínico, ¿no? Pero es evidente que no nos dieron ninguna esperanza. Yo le vi, estaba rodeado de aparatos y probablemente tenía un respirador artificial, aunque él respiraba naturalmente y estaba con la cabeza vendada, absolutamente, ¿no? Entonces tuve la ocasión de entrar con el secretario de Estado de Seguridad, con Ricardo Martí Fluxá, y luego tuve ocasión de estar con los padres de Miguel Ángel. ¿Pensó usted en algún momento que esa presión social extraordinaria, esos millones de personas, de españoles que se movilizaron en toda España, de Canarias, en fin, al norte, al sur, este, etcétera, etcétera, podía, no sé, llevar algo de cordura a esta banda de asesinos y hacerles recapacitar y no asesinar a Miguel Ángel cuando se cumplía el plazo? Nunca. ¿No? ¿De verdad? Yo nunca, jamás. Yo no tuve, la manifestación de Bilbao fue impresionante. Yo jamás pensé que iba a cambiar. Cuando hay un comando que decide una acción y además se blinda, no hay nada que hacer. No reaccionan a estímulos exteriores. Son absolutamente implacables. Lo que yo tenía la esperanza es de que nos cambiara a nosotros. Y sí lo hizo. Que cambiara la justicia. Y sí la cambió. Porque a partir de ese momento la justicia se coloca en la vanguardia de la lucha contra ETA. Y a partir de ese momento se empiezan a ilegalizar todas las estructuras que son de ETA, pero que no parecía que era de ETA. Toda la estructura política y social del entramado, que era más ETA que el propio comando ejecutor, se empieza a legalizar. Y acaba este proceso en un momento determinado con la justicia en la vanguardia, con la ilegalización de Ribatasuna años después. Eso fue el espíritu de Erma. Para eso sirvió el espíritu de Erma. Que aumentó de forma exponencial el rechazo social a la banda terrorista, pero sobre y a su brazo político. Y sobre todo la vanguardia de la justicia operó. Aunque ya en el año 98 el PNV hizo lo que hizo, sin embargo la acción de la justicia continuó. Bueno, ya ve usted que solamente se desmarca... Bueno, Podemos, no es que, en fin, no esté reconociendo lo que significó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero se niega a participar de estos homenajes, al menos exhibir esa pancarta, como aquí se ha pedido en el Ayuntamiento. En Cádiz también pasó lo mismo, ¿no? Sí, el argumento, la verdad es que es deplorable, por no decir... ¿Le parece mezquino el argumento de la señora Carmen? Paso todos los días por un colegio, enfrente de los otros estudios que tiene la 13, frente de un supercor. La calle Tomás y Valiente. Francisco Tomás y Valiente, y evidentemente presidente del Constitucional que fue asesinado por un hombre
más de la izquierda que la derecha, era un gran catedrático de la Universidad Autónoma. Yo tuve la oportunidad de visitar ese mismo día. ¿Fue presidente también del Constitucional? Fue presidente del Tribunal Constitucional. Sí. Nombrado en el gobierno de Felipe González, o sea pero apoyado por... Y a mí me parece fantástico. Claro. Porque las víctimas tienen que tener cara y ojos. No son víctimas genéricas. Precisamente nosotros hemos hecho durante muchos años, demasiados años, que las víctimas estuvieran mudas. No les pusimos ojos. En la transición democrática, en mi etapa, en la etapa de la UCD, las víctimas se escondían. Y eso es un disparate. Además de víctimas mudas. Bueno, el que ahora nosotros digamos que hay que hacer un homenaje a las víctimas en plural y no a Miguel Ángel Blanco, o a Tomás y Valiente, o a Enrique Casas, o a Gregorio Ordóñez, me parece que es un despropósito o una mezquindad. Yo es que durante estos días he reflexionado mucho en eso, porque yo creo que sufrimos todos, y sufrimos de una manera terrible. Y hoy mismo a mí había momentos en que se me saltaban de nuevo las lágrimas, porque creo que España lloró, y España levantó esas manos blancas. Y hay momentos verdaderamente que cambian todo. A mí se me quedó grabado el de los ertzainas quitándose las capuchas. Cuidado. ¿Y dónde estaban los cómplices de ETA? Pues estaban en sus madrigueras. Y no se atrevían a salir y tuvieron un inmenso miedo. Pero yo me preguntaba que aunque algunos digan que no estaban en edad, que yo les preguntaría a los líderes de Podemos, a los actuales, que sí la estaban, que sí tenían esa edad, si ellos levantaron también las manos blancas. O sea, si el señor Pablo Iglesias participó... Mira, la manifestación de Madrid es la manifestación más gigantesca de la historia de España. Y la movilización global que se hace, nunca ha habido tal gentío de todos los sitios, tan transversal, que incluso no teníamos la información del ministro. Yo creo que en el fondo nos latía una esperanza de que oyeran ese clamor absolutamente inmenso, ¿no? Que no podían ser tan crueles, que no podían ser tan absolutamente. Pero yo pregunto hoy aquí, ¿dónde estaban estos dirigentes? El señor Iglesias tenía cerca de 19 años, el señor Monedero 31, 32, la señora Vescansa 26. ¿Estuvieron sus manos blancas elevadas al cielo o estaban al mismo tiempo con los que se han estado abrazando, que son los de Bildu, que siguen teniendo con ellos acuerdos en todos los sitios, que han dicho que ellos leyeron bien lo del régimen del 78, o esta especie de no quiero meterme en esto, no viene a ser porque ellos fueron de los que no levantaron las manos blancas? Y yo lo pregunto hoy aquí, ¿dónde estaban? ¿Qué hicieron? ¿Y por qué hoy, cuando nosotros sí conmemoramos ese día de dolor, por qué ellos lo niegan? ¿Por qué se ocultan de esa manera tan torticera? Porque es absolutamente torticera, es mezquina, es vergonzante. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza de algo, claro que sí. Los mismos de entonces, ahora también, pretenden que esa unidad que sí hubo de todo el pueblo español y de todos los demócratas, no lo parezca. No puedo entender jamás cómo Manuela Carmena no está delante como alcaldesa de Madrid, y cuando Madrid conmemora algo donde todo Madrid estuvo allí, no está ella también. Y eso son excusas de mala conciencia. E insisto, ¿levantaron estos dirigentes que tenían edad sus manos blancas o estaban escondidos en covachas? Hubo 850 víctimas de ETA, ¿no? Y es verdad que la muerte de Miguel Ángel Blanco tuvo un simbolismo especial. Por la forma, por la crueldad, por la forma en que, digamos, por el chantaje que se pretendía hacer al Estado, y sobre todo, lo más importante, por la reacción social que provocó. Ahí sí que hay un antes y un después, yo lo creo así. Tanto fue ese rechazo social que yo creo que esto lo podrá corroborar Mayor Oreja, que entonces era ministro del Interior. Hubo que proteger por vez primera la policía las Herrico-tabernas. Algunas Herrico-tabernas porque la ciudadanía estaba enfurecida. De una ciudadanía que estaba acogotada,
y atemorizada pasó a tomar la calle y tener que proteger, por su furia, la policía, proteger las Sarrico-Tabernas donde se daban cita la gente, digamos, el entorno de ETA. Y ahí sí hay un cambio, porque el entorno de ETA cambió de posición. Esto es absolutamente incuestionable y, por tanto, es verdad que tiene un simbolismo extraordinario. Este 10 de julio del 97 tiene un simbolismo especial. También es verdad que hay otras víctimas. Yo no veo que se haya celebrado el aniversario de la muerte de Gregorio Ordóñez, de Enrique Casas, aquí citado, de Ernest Lluch, que un tipo pacífico donde los hubiera, de tantas víctimas del terrorismo. O sea, que el argumento de Manuela Carmena, que yo creo que, sinceramente, yo creo que se ha equivocado en esto, pero el argumento de que no se debe de singularizar, tampoco hay que despreciarlo, llamarlo mezquino. Yo no creo que ella pretenda ofender a Miguel Ángel Blanco. Como aquí nos ofende a todos. Yo creo, bueno, a mí no me ofende. A mí sí. Bueno, a mí no. A mí no me ofende, quiero decir. Yo creo, y digo, perdón, déjame terminar, por favor. Yo creo que no hubiera costado nada sacar una pancarta y que en ese sentido creo que se ha equivocado. También hay una diferencia con respecto a lo que hizo el alcalde de Cádiz, que hizo lo mismo, pero con una diferencia, que Manuela Carmena ha convocado una manifestación contra todas las víctimas, o sea, a favor de todas las víctimas del terrorismo el próximo miércoles, porque el de Cádiz dice que él está a favor de que se homenajee a todas las víctimas, pero no convoca nada. Manuela Carmena sí lo ha hecho. Quiero decir, hombre, yo creo que es una equivocación, pero no demonicemos, porque es verdad que a mí me faltan otros aniversarios de otras personas que estaban ahí, que murieron, que defendieron la democracia y la libertad, y que murieron por ella, y que nos olvidamos de ellas. Esto también hay que decirlo. El año pasado... Espera un momento, a ver, Paco. No, solo un segundo, ¿qué es lo que está diciendo él para mí? Y no volver a decirlo dentro de un minuto lo mismo, solo para poner nombres. Es que el año pasado hizo 20 años de la muerte de Tomás y Valiente. Y yo no voy a... no se trata de comparar, pero tenéis que reconocer que también cuando la muerte de Tomás y Valiente, el asesinato de Tomás y Valiente, hubo unas manifestaciones grandísimas aquí en Madrid, salieron los universitarios con las manos blancas. ¿Cómo no? Luego quiero decir, y fue en febrero del año pasado, el 20 aniversario, y nadie, vamos, a lo mejor estábamos muy entretenidos formando gobierno y nadie se acordó del pobre Tomás y Valiente. Bueno, a mí me parece muy injusto. Por eso digo, yo no voy a decir... Yo quiero que hoy se homenajee todo lo que se tenga que homenajear a... ¿Qué queréis decir? De verdad, a mí yo me dejé un poco desconcertado. Pero escucha, no, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no le hicimos un homenaje el año pasado que hacía 20 años? A lo mejor no lo propuso nadie del PSOE. Porque nos equivocamos, porque es verdad que tendríamos que ser... A lo mejor no lo propuso nadie del PSOE, Martu, sencillamente así. No, si alguien del PSOE lo hubiera propuesto, a lo mejor en ese momento gobernaba el Partido Socialista. No, el año pasado hizo... Es una víctima de todo. Eso es lo que quiero decir, digo, yo no voy a... Escucha, yo creo que Miguel Ángel es una víctima mía. Como española. Pero no tiene nada que ver, de verdad. Como española. Y Francisco es una víctima mía. Y Ernest Lluch es una víctima mía. Miguel Ángel, y no voy a distinguir el caso de Miguel Ángel tienes que analizarlo de otra forma distinta. Es un símbolo. Es que va contra el propio sentimiento de Miguel Ángel Blanco. Oye, Chani, por favor, vamos a hablar todos. Vamos a dejar que hable todo el mundo, venga. No, yo no soy sospechoso. Paco Tomás y Valiente es un personaje extraordinario, casualmente de mi misma disciplina. Sus discípulos son compañeros, algunos míos, íntimos amigos, etcétera. Lo de Paco Tomás y Valiente fue un golpe extraordinario. Yo era profesor en aquel momento y recién al poco salí elegido diputado. Y entonces había preocupación de que cualquiera que tuviera significación política pudiera dar clases, ¿no? No lo he contado nunca. Me vinieron los Mossos de Escuadra de por qué no iba a dar clases a la Autónoma de Barcelona con escoltas. Dije que ni de broma, ¿no? Es decir, pero es verdad que Paco Tomás y Valiente fue un golpe terrorífico, como Ernest Lluch, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay un espíritu de Hermoa. Oye, o nos lo creemos o no nos lo creemos, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí lo creemos y lo defendemos. Y lo de Paco Tomás y Valiente fue un golpe, insisto, extraordinario, pero Miguel Ángel Blanco son 20 años y representa... Se ha dicho un antes y un después, y aquí está quizás unos mayores expertos, es decir, el mayor experto, aparte de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el tema de, desgraciadamente, ojalá fueras experto en más cosas, ¿no? Pero desgraciadamente hay que decirlo así, ¿no? En la lucha contra ETA y hay una situación de impacto extraordinario. Entonces yo a Carmena es que no la entiendo, porque yo no creo que sea una mala persona, creo incluso que es una buena persona, pero como tiene ese caos de grupo municipal y está ahí dominada, y los de Podemos... Lo ha hecho fatal. Sí, y los de Podemos no se sabe muy bien dónde están, porque unos te dicen una cosa, otros te dicen... Es que lo de Podemos que son un caos, ¿no? Y entonces lo normal es que hoy se hubiera rendido homenaje
a Miguel Ángel Blanco y sobre todo al espíritu de Hermoa. Ya está, tan sencillo como eso. Y no se entiende la actitud de Manuela Carmena cuando hace unos meses le puso una placa a un joven de ultraizquierda, menor de edad, que iba a boicotear el acto de extrema derecha, murió y se le puso una placa por parte del ayuntamiento, y estuvo la plana mayor del ayuntamiento. No es normal que tú utilices el ayuntamiento para sacar pancartas todos los días. ¿No? Al ultraizquierdista Palomino le puso Palomino, sí. No es normal que tú utilices el ayuntamiento para sacar pancartas prácticamente todos los días, que me parece bien, a favor de los refugiados, a favor del colectivo gay, insisto, me parece bien, y que un hecho tan simbólico como la muerte de Miguel Ángel Blanco, que movilizó en Madrid a 1,5 millones de personas, muchas más personas que las personas que están votando algunas de las decisiones que está tomando Manuela Carmena, como la reforma de la Plaza España, donde están votando 4 gatos. Y hablar del menosprecio a otras víctimas, yo creo que caer en el discurso de la izquierda de Berchale, de Batasuna, de la equiparación de las víctimas, de que hubo una guerra civil. Estamos hablando de un relato donde tiene que haber vencedores y vencidos, y donde aquí los que pegaron tiros fueron una persona. Y un segundo, Carmelo, aprovechando y ninguna son el carácter simbólico de Miguel Ángel Blanco es incuestionable. Y me gustaría aprovechar la presencia de don Jaime Mayor Oreja para preguntarle dónde está el espíritu de Hermoa cuando aquellos que celebraron el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco están en las instituciones, están en los parlamentos. Bueno, pero sobre esto, antes de responder a esa pregunta, esto que estábamos debatiendo, don Jaime. Yo no era amigo de Miguel Ángel Blanco. Miguel Blanco yo no le conocía. Le he visto luego que hemos coincidido en un acto en Guernica, no le conocía. López Lacalle era muy amigo mío. Que también fue asesinado por ETA, el periodista. Sí, íntimo amigo mío. Comunista que había estado 5 años en la cárcel. Y no solo eso, sino que tenía una relación desde el ministerio con él que no lo sabe nadie, máxima. Pero no por nada, sino simplemente porque había una coincidencia. Yo desde la derecha y él desde la izquierda, pero coincidíamos en el diagnóstico absolutamente, él desde Andoain. Es más, alguna vez cuando iba en coche, cuando pasaba por Andoain, le llamaba por teléfono. Pero claro, los atentados tienen unos determinados impactos. Eso no los determina un gobierno. Los impactos no los determina un gobierno. Son reacciones espontáneas. Y la reacción espontánea del asesinato de Miguel Ángel Blanco no tiene comparación. Insisto, y muchos amigos míos, fantásticos, amigos míos, pero sin embargo, no porque no les recordemos le despreciamos. Pero hay personas que fundamentalmente marcan un antes y un después. Y únicamente yo, si yo, por ejemplo, si me invitasen a un acto de por ejemplo, hemos hablado Tomás y Valiente, y yo no fuese, yo estaría cometiendo una mezquindad. Si yo dijese ese día que quiero recordar a todas las víctimas, yo actuaría desde la mezquindad. Yo solo me refiero a esa actitud personal, porque si yo hiciese lo mismo, me estaría equivocando desde la mezquindad. Sí. Quiero decir una cosa, yo a la alcaldesa de Madrid, ya saben que yo le llamé por teléfono cuando era en el ministerio porque estaba en los papeles de ETA. Era una persona. ¿Amenazada? Amenazada. Al menos, vamos a ver, las amenazas de ETA, a mí me criticaron que yo llamase a todas las personas, y llamé a cientos de personas. Según algunos, provocaba una conmoción moral. Yo prefería concienciar a todos que todos estaban muchas veces bajo la vigilancia de ETA. Simplemente porque aparecían en un periódico. La revista Hola era demoledora, porque la revista Hola permanentemente era recortada por la organización, porque lo que querían era notoriedad en la elección de fundamentalmente sus víctimas. Un momento, ahora responde a la pregunta Jaime Mayor que le ha hecho Javier Negre, y os doy paso también a los demás. Y además tendremos oportunidad de salir a la calle y comprobar si los chavales de ahora saben quién fue Miguel Ángel Blanco, e incluso Ortega Lara, y ETA, qué significó y qué supuso esa banda terrorista en la vida de España durante tantos años. Ahora comentaremos también eso, pero antes vamos a la publicidad. 20 años vivimos la liberación tras 532 días de secuestro del empresario José Antonio Ortega Lara, y unas semanas después el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hoy, 20 años después de esos momentos, nos preguntamos ¿qué recuerdan y qué saben los más jóvenes de lo que sucedió? Rafía, ¿sabrías decirme quién es? No, que no sabe quién es. ¿Y si yo te hablo de Ortega Lara?
Tampoco, que no lo conozco. ¿Y sabes quién es Miguel Ángel Blanco? No. Pues me suena. ¿De qué te suena? ¿Algún terrorista puede ser? No. Ni idea. ¿Sabrías decirme quién es? No. Tampoco. No te sé decir, la verdad. Se escucha de él, algún político, ¿no? Alguna cosa de estas, ¿no? ¿Qué sabrías decirme de Miguel Ángel Blanco? ¿Sabes quién es? Ahí va, sí, un político. ¿Y qué pasó con este político? Murió. Bueno, no, fue asesinado por terrorismo, por un coche, bomba, algo así. ¿Qué sabes de ETA? ¿De ETA? Pues que eran unas malas personas, sin más. ¿Cómo qué? Pues es un par... Vamos, es... ¿Qué es lo que pedían? ¿El independentismo vasco? Tampoco, no estoy informado en nada de estas cosas. Bueno, pues son algunos de los jóvenes que hoy han respondido a esas preguntas. José Antonio Ortega Lara era funcionario de prisiones, no empresario. En cualquier caso, bueno, eso demuestra que sería bueno, efectivamente. Creo que el Ministerio del Interior está haciendo alguna gestión al respecto y está empeñado en ello, que la historia del terrorismo de ETA se estudie en las escuelas, que se sepa lo que supuso los crímenes de ETA y las víctimas, para que esa memoria permanezca por encima de cualquier otra circunstancia, ¿verdad? No, Jaime. Indudablemente. Yo creo que... Bueno, el problema no es muchas veces la leyenda negra de España, que nos ha hecho mucho daño, porque fundamentalmente ha servido para dividirnos y para que nosotros mismos nos la creyéramos. Lo grave es la distorsión del presente. Esto es presente. Lo que hemos vivido el año 97 es presente, no es historia, es presente. Y yo creo que me preocupa mucho que la mentira o la ignorancia o el desconocimiento, evidentemente, haga inútiles los ejemplos, los maravillosos y fantásticos de personas que han sido capaces de ofrecer su vida por haberse atrevido a ser concejales en el País Vasco por la idea de España. Porque esas personas estaban amenazadas desde el minuto 1, ya eran personas amenazadas que podían sufrir, como de hecho ha ocurrido, podían sufrir el tiro en la nuca o el secuestro. Y dieron el paso adelante, tanto gente del Partido Socialista como del Partido Popular, sin duda. Que se arriesgaron sus vidas por la causa de la libertad y de la democracia. Cuando podrían haber estado a lo mejor en sus casas tranquilamente, Jaime, diciendo, bueno, mire usted, yo no me voy a arriesgar. Y sin embargo lo hicieron. Todos los que hoy hemos visto algunas fotos alusivas precisamente a esa gente de la generación de Miguel Ángel, de Gregorio Ordóñez, sí. Y los ves, hay 2 o 3 que fueron asesinados por ETA. Sí. Miguel Ángel y está Gregorio Ordóñez. Y dieron el paso en su momento, que no era fácil, significarse de esa manera. La memoria es débil. Yo quiero preguntarle sobre un asunto, don Jaime, que a mí me ha llamado la atención, porque la Fundación Miguel Ángel Blanco prepara el jueves un homenaje en el Teatro Real a la memoria del espíritu de Hermoa y de la figura de Miguel Ángel Blanco. Y me ha sorprendido porque tanto usted como el señor Iturgaiz y el expresidente José María Aznar han sido invitados, pero no a tener un papel destacado, o por lo menos a intervenir en ese homenaje. Yo, desde luego, respeto las decisiones de la Fundación, obviamente, pero me llama la atención porque... Bueno, el presidente Aznar, que se le pueden criticar, habrá gente que le critique o que le atribuya más aciertos que errores, otros más errores que aciertos, pero lo que es indiscutible es que ha sido una persona muy comprometida, lógicamente, en la lucha antiterrorista y, desde luego, muy comprometida con las víctimas del terrorismo, como fue él mismo, ¿no? Una víctima del terrorismo. ¿Por qué no están ustedes ahí? ¿Les han dado una explicación? ¿Lo considera normal? ¿Les hubiese gustado estar? Yo sé que no es fácil esa pregunta, seguramente, don Jaime. No, ayer me llamó la de responsable de la Fundación, una vez que saltó la noticia. Yo he de decir que casi no sabía que se producía un acto de estas características. Y he de decir que no voy a decir nada, porque a estas alturas de mi vida política, el que me guste o que me enfade porque esté invitado a un acto a otro, me parece simplemente ridículo. A mí lo único que me importa es que los españoles entendamos el espíritu de Hermoa, que está enterrado y que para afrontar el tema de Cataluña significaría una necesidad, un acuerdo de esas características, de esa naturaleza, y que por eso vamos a tener una difícil respuesta, porque no existe la unidad, la cohesión de izquierdas y derechas que significó aquel espíritu de Hermoa por encima de las diferencias. Lo que me importa es
la debilidad para afrontar el futuro, como nos hemos desposeído del espíritu de Hermo, lo hemos ido dejando en el camino, lo hemos deshecho, lo hemos enterrado sustancialmente en la realidad política. Es evidente que lo que me preocupa es... Y el segundo gran reto de la ruptura en España, es verdad que no es terrorista, pero es ruptura. Exactamente lo mismo que es ETA, que sobre todo es ruptura, además de organización terrorista. Sí, repescando la pregunta que quedó en el tintero, ¿usted cree que el espíritu de Hermo ha muerto cuando aquellos que celebraron la muerte de Miguel Ángel Blanco están en nuestras instituciones democráticas? El espíritu está enterrado. Se hizo la política contraria a Hermo a partir de una determinada fecha, que lo arranca además el Partido Nacionalista Vasco, y luego llega Perpiñán y hacen otro pacto con ETA. Y seguimos hasta que llegó al gobierno de España. Pero eso es el entierro de la política de Hermo, del significado de Hermo. Y es evidente que se prefirió una negociación, un mal llamado proceso de paz. Es evidente que eso entierra el espíritu de Hermo. Entonces a mí lo que me inquieta no es como un elemento de reproche a unos o a otros. Lo que me inquieta es si no entendemos que delante tenemos un reto tan difícil como el de ETA. Diferente, porque no matan, pero el proyecto de ruptura es de tal envergadura que me inquieta enormemente la falta de envergadura moral, la falta de cohesión, la falta y la incapacidad de que nos entendamos unos y otros. Y eso a mí me inquieta en la perspectiva del futuro, no como reproche del pasado, sino como debilitamiento respecto de lo que hoy significa la situación ante un reto más difícil de combatir que la propia existencia de ETA en el País Vasco. Entonces, ¿usted ilegalizaría formaciones como Bildu o formaciones independentistas? Yo creo que en su momento nosotros conseguimos ilegalizar a Herri Batasuna. Y el paso siguiente ha sido, en mi opinión, un macabro error. Porque hemos legitimado a ETA y hemos hecho que del constitucionalismo, que era la alternativa al PNV, hemos pasado a una alternativa al PNV que es Bildu-ETA, que es lo mismo. Eso es lo que a mí me inquieta. Yo por eso estoy en contra de una serie de procesos que hemos vivido, mal llamados procesos de paz, pero que en el fondo han legitimado más que nunca el proyecto político de ETA y que hace que hoy en las instituciones vascas tengan un papel muy importante. Don Jaime Mayor Oreja, ha sido un placer como siempre. Igualmente. Muchísimas gracias. Antonio. Hasta la próxima. El Mundo y El País llevan a portada temas de pasión de catalanes. Dice El País, por ejemplo, Colau, la alcaldesa de Barcelona, cede a las presiones y va a colaborar con el referéndum ilegal e independentista. Lo de ilegal e independentista lo digo yo. Pero vamos, que va a colaborar con el referéndum parece que sí, porque ella ha dicho que va a facilitar todo lo que puede y más para que se celebre la consulta. Compromete a su ayuntamiento a dar todas las facilidades para que el 1 de octubre tenga el máximo éxito. Esta señora tiene una empanada mental bastante... Bueno, eso Podemos en general. Podemos en general, pero esta señora, pues, hombre, tiene una empanada en la cabeza y a Colau dentro de la cabeza, ¿sabes? Es decir, están ahí muy ¿Y Pablo empanados. Iglesias? Y Pablo Iglesias es el caos, ya eso... No, pero en eso Pablo Iglesias está contra el referéndum, ahí no podemos criticarle. Él ha dicho que no, de hecho ha desmentido... Ha dicho que no votaría, que no está en contra del referéndum. No, que estaba en contra de eso. Pero que está a favor de un referéndum. Perdona, Pablo Iglesias está diciendo una cosa que es un insulto a la inteligencia de todos, y es decir, que él está por el derecho a decidir, que es simplemente quitarnos el derecho a decidir a todos. Y eso es estar con el argumento esencial del separatismo. Pero déjales que estén ahí enredados, peleándose entre ellos. Pero perdona, ¿por qué dices que no? Es que de vez en cuando hay que también destapar la mentira que están contando. A mí me gusta... Porque hay que decirle a la gente que vota Podemos que sus señoritos intentan quitarles el voto a todos los que no son catalanes. Pero tú sabes muy bien que lo que más se está preocupando ahora a los independentistas es la desincentivación que está provocando todo eso. Por tanto, yo animo a Pablo y a todos estos que sigan en el caos. Echenique ha dicho que eran unas cajitas de cartón. Es decir, la Ada Colau que dice una cosa ayer, otra hoy y mañana no se sabe. Oye, es fantástico, a mí me encanta, viva el caos, hombre. Yo prefiero decirle a la gente que no se fíen de quienes le quieren quitar el voto y cargarse la soberanía nacional. Eso ya lo saben. No lo sabe. Que el personal se despista mucho. Bueno, ahí estás tú. Ánimo. No, yo soy un humilde tal, pero decir, no, a mí me gusta el caos, hombre. Pues no. Dice El Mundo que Colau pone el Ayuntamiento de Barcelona a disposición del referéndum y que la Generalitat trata de evitar que Artur Mas pague
el gasto del 9 así de la noviembre. Inhabilitarán. Si está muy bien que lo haga Ada, si nos estás claro. ¿Tú crees que eso le puede costar la inhabilitación? Pero ¿cómo no va a costarte la inhabilitación? Bueno, pues ya lo sabe. Se ha advertido. Ella dice que va a poner todas las facilidades para que la consulta ilegal pues dejará de se ser celebre alcaldesa. con garantías. Todo el que colabore puede ser inhabilitado, eso es así. Bueno, pues y además con multas de su patrimonio, aunque ella no tiene patrimonio, porque eso lo debía tener la madre o el marido, pero bueno, porque no se dedicó a currar, ¿sabes? Ella era activista de la plataforma, decidió no acabar la carrera, suponiendo que la empezara, pero sabes que todos los que ponen estudios de, es que no han hecho nada, ¿sabes? O se matricularon con suerte, ¿no? Si no porque son licenciados de, es porque estudiaron algo, pero no terminaron. Es que está claro. Le gustaba mucho disfrazarse de carnaval, ¿no, Paco? Sí, no, exacto. No, diplomado es un título. Profesión lucrativa la de activista. Sí, hay muchos que se han... Oye, perdona, se están lucrando acabas bien. siendo alcalde de Barcelona, no me digas que eso es ninguna tontería. Claro. Por eso digo que es una profesión muy lucrativa. Es un chollazo. Claro. Bueno, la Generalitat, que trata de evitar que Artur Mas pague el gasto del 9 de noviembre. Dice que en un escrito al Tribunal de Cuentas atribuye a los funcionarios la autorización del coste de la consulta. Es una forma de desviar, desviar la responsabilidad. Son los funcionarios los que se empeñaron en llevar a cabo la consulta. Sí, todos el expresidente y 3 exconsejeros se enfrentan a una responsabilidad de 5,1 millones de euros. Eso está guay. Sí, sí. Además tiene la pasta él, porque como papi era un defraudador que tenía el dinero en Luxemburgo, era un gran patriota catalán con sede en Luxemburgo. Y en Andorra, ¿sabes? Los catalanes tenemos eso. ¿Sabes? Que los patriotas tenemos ¿verdad, María? Patriota catalán, sede en Luxemburgo. Venga, más titulares. La Vanguardia. Colau dará facilidades al referéndum en Barcelona y anuncia que irá a votar. La alcaldesa mantiene sus dudas ante la convocatoria del 1 de octubre, mientras el PSOE y el PSC ultiman un paquete de iniciativas para Cataluña. Bueno. Dice que mantiene sus dudas, pero si dice que va a votar y que da toda la facilidad, entonces ¿en qué quedamos? No, es que ella, como es un poco confusa, no sabrá qué exactamente la pregunta. Hay que hacer una pregunta muy sencilla, que sea de sí o no. Y aún así igual se confunde. La verdad es que toda la portada es de enorme confusión. Primero los de Podemos, pero el PSOE que tampoco es que estén las cosas demasiado claras en el PSOE. Bueno, claro. eso es buenísimo lo del PSOE, no lo habéis comentado. A ver, ¿qué ha pasado? Resulta que tu amigo Pablo, ya me hago un lío, Pedro Sánchez, y entonces ha decidido que va el viernes a presentar su plan para Cataluña, y se vea tan ancho, sí. Bueno, oye, pues, le dijo al presidente que tal, ya a lo mejor tiene convence a Puigdemont. Hombre, y ya no hay consulta ni nada de nada. Ya sabes, hablando se entiende la gente. No puede. ¿Qué? Que no puede. Es una gran lealtad. ¿Sabes? Con todo el follón que hay está muy bien. Presentar una... Pero luego cuando gobierne el PSOE, acuérdate de esto. Pero cuando el PP lo haga, pero está mal que presente un proyecto político. Pero, hombre, me parece que en pleno... en este momento... el Partido Socialista, que ha sido un no es el momento. Y es un partido teóricamente de Estado, en pleno órdago independentista, plantea este paquete de medidas... Si él ha dejado claro en la reunión que tuvo con Rajoy cuál es su posición. Pero dijo que... y luego me dices es absolutamente mi opinión. Luego otra cosa es que te guste el plan o no, pero que le digas que no tiene derecho a presentar un plan me parece la bomba. Pero en este momento no. En este momento, pero porque desestabilizar aún más, habéis decidido que este no es el momento, que hay que esperar al choque de trenes. Pero vaya a hablar, vaya a lo mejor le da alguna idea, porque llevamos haciendo lo mismo 10 años y no funciona, pues a lo mejor vaya a tener una idea. Que se me va el tiempo. Ahora eres sanchista. Que se me va el tiempo. Marta es sanchista, esto es un momento histórico. Pero vamos a ver, Paco, no digas tonta, Paco. Si igual el plan no nos gusta, pero... Con honores en Ferraz, delegada en Cataluña. Niegas que lo puede hacer. Es que es la bomba. Hombre, en pleno... Que hiciera esto el PP en plena crisis... Pues a lo mejor es porque consideran que es el momento para hacerlo. Bueno, es una deslealtad. No pasa nada. Hoy esta noche estáis muy moderados. ¡Viva Pedro Sánchez! Estáis muy moderados. ¡Viva Pedro Sánchez! Estáis muy templados. Hoy estáis muy finos. Ruidos del espíritu de Edmond. Estáis poco sectarios. A ver, señores, ya no podemos hablar, que tenemos que irnos. Son las 12 y 28 minutos. Os leo rápidamente los titulares. Un fondo británico compra Pronovias por 550 millones de euros. Felicitar a Alberto Palachi, que es seguidor de este programa. Pues mira, felicidades, señor Palachi. Ha hecho usted un buen negocio. Pronovias, 550 millones de euros, ¿eh? Eso porque hizo bien. Se lo merece. Gestionó bien su empresa, está claro. ABC, Venezuela impide liberar a 19 presos pese a tener orden de excarcelación. También dice en su portada 2. El Economista, la banca defenderá a Liberbank si vuelven los ataques bajistas. Y el sector financiero español mejora un 7% sus ingresos gracias a las comisiones. El obrero defensor de los trabajadores, el antiguo
boletín, no, el antiguo... Sí, bueno, el equipo que el socialista, ¿no? Socialista, el socialista, sí. bueno. 20 años del 20 años del espíritu de Pero hay obreros, entonces. Ahí está. Aquí estamos, obreros. Ahí está. Bueno, 5 días, que pagamos déjame. impuestos. 5 días, que no tengo tiempo. Una quincena de bufetes van a litigar en el caso Popular. Los grandes accionistas recurrirán a la decisión de las autoridades antes del 7 de agosto. Y expansión, por último, ING quiere la banca minorista de Deutsche Bank. El banco online daría un vuelco en su estrategia en España con una red de 220 oficinas. Y en Detrás de la Verdad que nos han preparado esta noche, Patricia Betancourt, adelante. Cállense ustedes, por favor. Venga, cerramos el barómetro. Siguen discutiendo. Contábamos si ofende Podemos la memoria de Miguel Ángel Blanco. Hay una mayoría de ustedes, los espectadores, que lo opina así, un 80% frente a un 20% que opina lo contrario. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Mañana nos reencontramos. Que pasen buena noche. Adiós, Paco, María, Javier, adiós, Chani. Adiós, Martu y Carmelo. Hasta mañana. Y hasta mañana a ustedes.